Bueno, buenos días. Continuamos con el cuarto módulo de las técnicas quirúrgicas en hernia incisional. El abordaje anterior es el que vamos a explicar hoy. Y como lo mencionó el doctor Mauricio Zuluaga, es de vital importancia que el cirujano tenga muy claro la anatomía de la pared abdominal para poder ubicarse y no perderse de plano. Entonces decidimos dividirla en dos charlas, las técnicas quirúrgicas. Hoy veremos la parte del abordaje anterior, todos los abordajes anteriores, y el próximo martes los abordajes posteriores. Como lo hemos mencionado, la hernia incisional es la complicación más frecuente de las laparotomías exploratorias y representa cerca de 100.000 procedimientos anuales en Estados Unidos, y va a ser muy variable la presentación de esta complicación, desde leve, moderado y en casos severos donde se requieren unas técnicas mucho más avanzadas para dar cobertura a ese defecto. Esta diapositiva nos resume básicamente cómo ha sido a través del tiempo la evolución que ha tenido las diferentes técnicas, ¿sí? Los primeros que iniciaron fueron los doctores Rives y Stop haciendo el abordaje retrorectal, ¿sí? Haciendo esa disección de ese espacio, lo que se conoce hoy en día como las técnicas Sugley original. Se ha convertido el gol estándar para el reparo de esos defectos herniarios menores de 10 centímetros. La dificultad está en los defectos mayores de 10 centímetros, donde no se alcanza a cubrir ese defecto a través de esta técnica. Esta es el homónimo del ETEP, o en laparoscópica, o en robótica, el robo o el ETEP. Al darse cuenta que después que los defectos de 10 centímetros, mayores de 10 centímetros, no se pueden cubrir con esta técnica, el doctor Ramírez en el año 1990 hace un abordaje quirúrgico diferente, y lo que hace es una separación anatómica de componentes anteriores, ¿sí? Para esos defectos que son mayores de 10 centímetros. Sin embargo, presenta múltiples complicaciones, el riesgo de necrosis dermocelular extensa por el gran flap de tejido que disecaba, llevándola a una devascularización y desinervación de la piel. Entonces, tuvo muchas complicaciones respecto a esto. Además, la tasa de recidiva, que fue muy alta, porque este doctor era cirujano plástico y no estaba muy familiarizado con las prótesis, las mallas. Luego, ante ver la tasa de recidiva tan alta, vienen estos doctores Carbonell y Boneff, quienes, además de hacer el abordaje, la separación anatómica de componentes anteriores, lo que hacen es agregarle una malla protésica no absorbible, y con eso la tasa de recidiva disminuye ampliamente de un 36% a un 6%. Y ya por último, en el tiempo, lo que hoy en día se conoce como la técnica TAR, que consiste en la separación anatómica de componentes posteriores, y lo que hacen es una desinserción del músculo transverso del abdomen, ¿sí? Que hoy en día tiende a ser el nuevo gol estándar para esos defectos mayores de 10 centímetros. Entonces, grandes avances en las últimas 5 décadas. Ya lo hemos mencionado, el cierre sin tensión con malla modificó totalmente la forma de abordar las hernias. Luego ya viene el reparo retromuscular de Rives-Estopa, la separación de componentes, el pionero del doctor Ramírez, y por último, ya la separación de componentes con liberación del transverso del abdomen. Esta imagen la traigo para recordar la anatomía, básicamente, especialmente en estos dos sitios, que entre el oblicuo interno y en el transverso del abdomen discurre el nervio, los nervios, el paquete nervioso que nos da a la pared anterior del abdomen, ¿sí? Por eso cuando hacemos disecciones amplias entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen, se va a denervar la pared abdominal, y eso es algo que no queremos. Entonces, para adelantarles, cuando se hace liberación de ese transverso del abdomen, se secciona aquí en esta zona y vamos a hacer un abordaje preperitoneal, ¿sí? Las diferentes técnicas, entonces, existen 3 tipos de reparo, grandemente, y 2 tipos de abordajes.
Los reparos, la sutura primaria, que tiene tasas de recidiva inaceptables cuando el defecto es mayor de 3 centímetros y no se coloca malla, una recidiva hasta el 67-70% a 10 años. El reparo con malla, que modificó esa recidiva que se venía presentando cuando se suturaba de forma primaria un defecto herniario, y la separación de componentes o sus variaciones, que son estos los tres tipos de reparo, y el abordaje abierto o mínimamente invasivo. Esta gráfica nos unifica varios conceptos, ¿sí? A partir del 2012 ya vamos a hablar el mismo idioma, y nos indica que cuando colocamos la malla sobre la aponeurosis de los rectos, estamos hablando de una técnica online. Cuando lo hacemos entre los dos rectos, ¿sí? Se denominaría inlay. Si lo ubicamos la malla detrás de los rectos, ¿sí? o preperitoneal, estaríamos hablando de sublay. En cuanto a la retromuscular, es cuando extendemos esa malla, aparte del recto anterior, sobre el transverso, ¿sí? Y retrorectal, hablaríamos de solamente se encuentra la malla detrás del recto. La preperitoneal también hace parte de la sublay. Y ya lo último, con el advenimiento de las nuevas mallas protegidas con doble capa, es cuando utilizamos esas mallas intraperitoneales que quedan con exposición a las asas intestinales. Para recordar los principios de la física por los cuales cómo actúan las mallas, y esto en base al principio de Pascal, aquí obsérvese la malla cuando se coloca sobre la aponeurosis, la fuerza que ejerce la cavidad abdominal sobre esa área de defecto o debilidad va a ser mucho mayor, ¿sí? Y por lo tanto tiende a extruir esa malla que se encuentra sobre la aponeurosis. A diferencia, si colocamos la malla detrás de los rectos, ¿sí? Las fuerzas de la cavidad intraabdominal se van a distribuir de forma uniforme sobre la malla y el defecto, por lo tanto existe menos riesgo a que el defecto o el área de debilidad se aumente y exista una eventración. Para iniciar la técnica inlay o puente, lo que hacen es colocar la malla entre los dos rectos, y por física podemos dar cuenta de que cuando ejerce presión la cavidad abdominal se tiende a abrir los dos rectos abdominales, y esto generaría debilidad en esta zona. Esta técnica prácticamente está en desuso hoy en día, puesto que la tasa de fístulas fue muy alta, hasta el 10%, y la recurrencia de hernias ha sido inaceptable hasta el 44%. Entonces, por eso hoy en día casi no se utiliza, y esto es debido a que tampoco nos permite afrontar esos defectos grandes. En cuanto a la técnica onlay o supraponeurótica, el objetivo es hacer un adecuado flap, ¿sí? Primero se va a tomar el saco herniario, se lo reseca, se afrontan los dos rectos, y sobre esta área se va a colocar una malla, la cual se fija con material no absorbible, como se muestra en la imagen. El primero tal vez en describir esta técnica fue el doctor Chevrel, ¿sí? Lo hizo con esta publicación, casi 500 pacientes que el doctor operó. Alejandro, ¿podemos bajarle el micrófono? Bueno, entonces lo que hacía el doctor era desinsertar la vaina anterior del recto, ¿sí? Llevarla a la línea media una vez ya había disecado el saco herniario, y hacía una sutura en la línea media. Después de ya suturar esas dos láminas anteriores del recto, colocaba un material protésico, una malla, ¿sí? sobre esa sutura, y esa malla la fijaba, como se encuentra acá. Y con esto se ha manejado durante mucho tiempo este tipo de defectos, ¿sí? Sobre todo cuando son menores de 10 centímetros. Y es aquí como se observa en esta imagen, fija la malla lateral, ¿sí? En cada lado del defecto herniario,
aproximadamente dándole un overlap o sobreposición de esa malla de 5 centímetros a cada lado del defecto herniario, ¿sí? Ya vamos a ver por qué 5 centímetros. Lo que el doctor Chevrel encontró en esto fue que la morbilidad era un poco amplia, ¿sí? Principalmente hematomas, seromas, después de esa cirugía. La recurrencia fue baja, menos del 5%. Entonces, se han venido trabajando en estrategias para reducir la forma de estos seromas, la formación de seromas y la morbilidad de la herida. Dentro de estos tenemos el drenaje de succión cerrada o pasivo, y la idea es no dejarlos más de una semana, y se retirarán cuando ya el producido es menor de 50 mililitros. De esta forma evitamos la colección de ese líquido allá en el sitio quirúrgico. Otra estrategia ha sido las suturas de Barodi, que consiste en colocar puntos colchoneros en el tejido celular subcutáneo sobre la aponeurosis, de esta manera disminuir ese espacio muerto que se ha generado al hacer nuestra disección del tejido celular subcutáneo. Encontraron que cuando hacían estos puntos no requerían dejar un dren. Y otra estrategia es ya los sistemas de vacío. Hoy en día la tecnología nos ha apoyado en esto, y es ese sistema Prevena, que también nos da un sistema de vacío sobre el sitio quirúrgico, ¿sí? Y de esta manera evita que se acumulen secreciones en la herida, ayuda a la cicatrización, estimulando la migración de los neutrófilos y fibroblastos hacia la herida. En cuanto al solapamiento de la malla o el overlap o la sobreposición de la malla sobre la herida, sobre el defecto herniario, este estudio nos indica que cuando se realiza un overlap de mayor a 5 centímetros, se redujo la recurrencia de esas hernias desde un 8.6% a un 1.4%. Este fue un estudio realizado con cerca de 111 pacientes tomados durante los años 1990 hasta el 2013, y observen aquí en la gráfica cuando comparan la técnica abierta y laparoscópica y hacen un overlap menor a 3 centímetros. A medida que el overlap es amplio en laparoscopia, la tasa de recurrencia disminuye, y cuando lo hacen con técnica abierta, no se observa una gran diferencia en cuanto si es de 3 a 5 centímetros o mayor de 5 centímetros. Sin embargo, esos intervalos de confianza son bien amplios. Los autores, que son franceses, de este artículo describen que la malla debe sobrepasar el defecto de la herida 5 centímetros en todas las direcciones. Y es la conclusión a la cual se llega, y es como hoy en día se debe manejar. Recordando que la malla tiene una retracción de un 20%, ¿sí? Un porcentaje de retracción de un 20%. Entonces, cuando damos un overlap de 5 centímetros, estaríamos cubriendo ese 20% que no quede ahí al lado del defecto herniario. Entonces, en cuanto a las técnicas on-lay, son versátiles en cualquier situación, ya sea en emergencia o programada. Son técnicamente fáciles de realizar y de enseñar. No hay riesgo de contacto visceral entre la malla y el contenido peritoneal. Esto es muy bajo, que esté en contacto las vísceras. Menos lesiones de vísceras, y fácil de combinar con incisiones relajantes, que también nos ayudan a afrontar ese recto abdominal hacia la línea media. El problema de esta es que la tasa de seromas, necrosis e infección es alta por la gran disección del tejido celular subcutáneo, ¿sí? La malla va a quedar superficial y puede generar extrusión de esa malla, y hernias intersticiales, que son esas hernias que se van a generar entre los diferentes planos musculares. Es muy raro, pero puede suceder. Pero entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una eventración que es mayor a 10 centímetros? ¿Sí? Que, como lo mencionamos, la técnica on-lay nos permite hacer reparos hasta 10 centímetros. Cuando es mayor a 10 centímetros, surge entonces este término de la separación anatómica de componentes, y la idea es que se familiaricen cada vez más con estas técnicas, puesto que lo único que se requiere es tener un conocimiento claro de la anatomía de la pared abdominal. Y la separación anatómica de componentes, la finalidad es separar esas diferentes estructuras miofaciales, y de esta manera permitir una relajación de la pared abdominal y llevar hacia la línea media
esos rectos abdominales sin mayor tensión, ¿sí? De esta manera no va a generar problemas al momento del cierre, no va a generar presión intraabdominal aumentada, ni en el intra ni en el posoperatorio. Estas técnicas se han descrito para el cierre sin el uso de material protésico y pueden cerrar defectos de hasta 20 centímetros en la línea media. Clásicamente se han descrito dos niveles de separación de componentes, ¿sí? El primer nivel nos cubre defectos de 10 a 15 centímetros y lo logramos realizando desinserción del músculo oblicuo externo, ¿sí? Y con esto es suficiente para cubrir el defecto. Pero cuando tenemos defectos mayores de 15 centímetros, lo logramos, aparte de realizar la desinserción de ese oblicuo externo, se debe liberar la cara posterior o la vaina posterior del recto, y esto nos va a permitir una liberación de 2 a 4 centímetros adicionales de cada lado. Entonces, la principal indicación para hacer separación de componentes es en esos defectos que son mayores de 10 centímetros. Y el pionero en esta técnica fue el doctor Ramírez. En 1990, como ya lo mencioné, era cirujano plástico y no estaba muy familiarizado con las mallas. Y el estudio que él realizó fue hecho en 10 cadáveres, ¿sí? Que tenían hernias incisionales, y lo hizo, dijo, lo que él pensó fue llevar a la línea media esos dos rectos, pero sin generar mayor tensión en la cavidad intraabdominal. ¿Y cómo lo hacía? Liberando ese oblicuo externo, ¿sí? Haciendo una disección sobre el oblicuo externo, y de esta manera permitía llevar permitía el avance de ese bucle muscular hacia la línea media. ¿Qué encontró? Que cuando hacía esa liberación, permitía que cada lado, tanto a nivel epigástrico, un avance de esos rectos abdominales de 4 a 6 centímetros, a nivel umbilical de 8 a 10 centímetros, y a nivel suprapúbico un avance de esos rectos de 3 a 5 centímetros. Esto lo estamos hablando de cada lado, o sea que si lo sumamos serían 20 centímetros a nivel umbilical. Además, bueno, entonces aquí el doctor Ramírez lo que hace es la disección. Primero va a disecar el saco herniario, luego hace una adecuada disección de ese tejido celular subcutáneo que ha sido que fue lo que generó alta tasa de complicaciones porque devascularizaba la piel y deinervaba la piel. Y lo que llegaba, la finalidad de él era llegar acá donde se encuentra el oblicuo externo cuando está llegando a la línea semilunar, y lo desinsertaba, ¿sí? Y hacía una disección Roma. Entonces, al desinsertar el oblicuo externo y generar una disección Roma, permitía afrontar hacia la línea media los dos rectos abdominales y cubrir defectos hasta 15 centímetros. Pero si el defecto era mayor a 15 centímetros, lo que hacía el doctor era liberar la vaina posterior del recto, ¿sí? Como se observa aquí en la imagen, y esto le permitía un avance de 2 a 4 centímetros de cada lado adicional para los defectos que eran mayores de 15 centímetros. Y es aquí en esta imagen donde se observa ya los dos rectos abdominales afrontados hacia la línea media. Pero la tasa de complicaciones con esta técnica se vio venir por la alta disección que generaba sobre los tejidos. Dentro de esta estaba la infección cutánea, al generarse devascularización sobre esa zona, fácilmente hacían dehiscencia de la sutura, infección cutánea asociada, hematomas y necrosis de la piel, y los seromas también se presentaron. Además, al no utilizar mallas, la tasa de recidiva fue muy alta sobre el sitio quirúrgico. En cuanto a la separación anterior de componentes que ya había hecho el doctor Ramírez, entonces surgieron varias modificaciones. Dentro de esas modificaciones estaba colocar una malla sobre el sitio donde se había hecho esa separación anterior de componentes, ¿sí? Dos de estos cirujanos, el doctor Carbonell y Bonafede, en el 2009 publicaron una serie de 100 pacientes donde si les colocaban malla, la tasa de recidiva disminuía a un 6%, la morbilidad aumentaba un 66%, pero cuando los dejaban sin malla, la recidiva era de un 35% y una morbilidad de un 24%. Entonces ellos comenzaron a utilizar
aparte de realizar la separación anterior de componentes que realizaba el doctor Ramírez, se le colocaba una malla. Y ellos lo dividieron en dos, igualmente en dos niveles. ¿Sí? El primer nivel para esos defectos menores de 15 centímetros, y lo que hacían era colocar la malla sobre los dos rectos abdominales y la fijaban hacia el transverso, hacia el oblicuo externo del abdomen. ¿Sí? Entonces, recordando acá que se hacía la liberación del oblicuo externo del abdomen y se colocaba esa malla entre el oblicuo externo y el oblicuo interno, fijando el músculo del oblicuo externo a la malla, no necesariamente llevándolo hacia la línea semilunar, sino que hacia donde nos daba el defecto, hacia donde cubría la malla, ahí se fijaba el músculo oblicuo externo. Y en el nivel 2, lo que ya hacían era para esos defectos mayores de 15 centímetros, lo mismo que hacía el doctor Ramírez, liberar la vaina posterior del recto. Con esto permitía un avance de 2 a 4 centímetros adicionales de cada lado, y le colocaban una malla anterior, ¿sí? Como lo describió aquí en el nivel 1, pero aparte de esto le colocaban un reforzamiento con una malla posterior sobre lo mismo que hacía el doctor Rives Estopa. ¿Sí? Son las modificaciones a estas técnicas descritas inicialmente por el doctor Ramírez. El principal objetivo ha sido disminuir la morbilidad. ¿Sí? Dentro de estas también surge esta nueva técnica que es descrita como el PUPS, o la perforación ahorradora periumbilical, y lo que hacen es crear dos túneles subcutáneos por encima de la vaina de los rectos, y aquí lo hacen a nivel debajo de supraumbilical, aproximadamente a 4 centímetros, ¿sí? Y infraumbilical a nivel de 6 centímetros, hacen una incisión a este nivel en la línea semilunar, ¿sí? Y se diseca, ¿sí? Se generan dos túneles a cada lado. Esto lo pueden hacer de forma abierta o endoscópicamente, ¿sí? Aquí estoy mostrando una forma endoscópica que se hace esta tunelización, y la finalidad de esta técnica era disminuir la devascularización y desinervación central que presentaban las técnicas del doctor Ramírez. ¿Sí? Y con esto también generando liberación de ese oblicuo externo sobre la línea semilunar. Entonces, obsérvese acá a 6 centímetros que se hace la disección y se introduce una cámara, tubo de cámara con un balón, y con eso se puede hacer la disección. Existen varias modificaciones a esta técnica, y una de ellas es que lo puede introducir directamente entre el oblicuo externo y el oblicuo interno y hacer la disección, y luego hacer un corte con tijera sobre ese oblicuo externo. La otra es simplemente hacer una disección sobre la vaina anterior y la línea semilunar, sobre la superficie de esta, hacer la disección con el balón y luego hacer el corte del oblicuo externo. Entonces, esta es la técnica endoscópica, y la abierta de esta misma técnica ahorradora de tejido periumbilical lo hacen una vez se ha liberado el defecto herniario, se ha resecado ese defecto herniario. Se busca más o menos a 3 centímetros del ombligo supraumbilical, se hace una disección de 8 centímetros transversa sobre la línea de semilunar de Spiegel, y hacemos la disección del oblicuo externo aproximadamente 0.5 a 1 centímetro de la línea semilunar. La finalidad es hacer una fasciotomía, o sea, liberar toda esa fascia del oblicuo externo desde la parrilla costal hasta el pubis, ¿sí? De esta manera se va a liberar, ¿sí? Ese componente anterior, nos va a permitir el afrontamiento de los dos rectos abdominales, y una vez se ha llevado hacia la línea media, los dos rectos, hacen la técnica de Rives Estopa, que consiste en la liberación de la vaina posterior del recto,
¿sí? Se liberan se liberan las vainas posteriores hasta la línea semilunar, y una vez ya se ha liberado, se cierra esa vaina posterior y sobre esta se coloca la malla, ¿sí? Como lo muestra en esta imagen. Una vez se coloca la malla, se cierran, se afrontan los dos rectos abdominales, que ya nos va a permitir ese abordaje, llevar hacia la línea media sin mayor tensión los dos rectos, puesto que se ha liberado el componente anterior del oblicuo externo, y con esto nos permite un cierre con mayor facilidad. Esta gráfica nos muestra las tasas de recurrencia cuando no se utilizaban mallas, ¿sí? Cuando se hacía la liberación de componentes anteriores y no se utilizó malla, una recurrencia hasta el 53%, ¿sí? Inaceptable. Y cuando se hizo la liberación de componentes y se utilizó malla, disminuyó esa recurrencia de un 53 a un 18% en este estudio, que fue con 545 pacientes. Bueno, eso era la clase de hoy. En la próxima ocasión veremos ya la parte de los abordajes posteriores.